Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bienvenido a esta clase de discipulado. Esta clase se llama Las ordenanzas de Cristo. ¿Sí? Vamos a estudiar bíblicamente cuáles son esas ordenanzas que Cristo estableció y dejó para su iglesia. Y tenemos dos, ya hay dos ordenanzas de Cristo. Uno, el bautismo en agua por inmersión y dos, la cena del Señor, también conocido como Santa Cena. ¿Pero qué es una ordenanza de la Iglesia? Pues es un acto simbólico, externo y visible ordenado por la Biblia, ¿ya? Pero para que sea practicado por la Iglesia. Esto, aunque es por gracia, no te trae salvación, estos actos simbólicos, ¿no es cierto?, no te van a salvar si exponen una verdad central de la fe cristiana y éstas se llevan a cabo no para obtener esa gracia y salvación que es un favor inmerecido a través de Cristo, sino porque quien observa estos actos simbólicos ya ha obtenido esa gracia. En el Nuevo Testamento solamente se mencionan dos ordenanzas bíblicas. Uno es el bautismo en agua. Podemos ver en Mateo capítulo 28, versículo 19, cuando Cristo comisionó a sus discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fue lo que él señaló. Todos los que se arrepienten y todos los que creen en Jesucristo como su Señor y Salvador deben ser bautizados. De esta manera, declaran ante el mundo que han muerto con Cristo y que han resucitado con Él para andar en una nueva vida. El bautismo es una declaración pública, es un compromiso público de quién es mi Señor. Marcos capítulo 16, versículo 16 dice que los que crean en mí y se bauticen serán salvos, pero a los que no crean en mí, yo los voy a rechazar, según la versión LTA. ¿Qué es bautismo? La palabra griega bautismo, es decir, el original con el que fue escrito, significa zambullir, hundir, sumergir o inundar. Por lo tanto, la palabra bautismo ya significa una inmersión. Por eso se habla bautismo por inmersión. La palabra griega quiere decir que zambullir es cuando ponemos algo en agua para cubrirlo enteramente. Tal como lo hizo Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista y Juan el Bautista dijo, no, yo debo ser bautizado por ti? Y Jesús le dijo, no, es necesario que yo cumpla con toda la voluntad de mi Padre. Y Jesús entonces fue bautizado en el río Jordán, fue sumergido, fue inundado en agua. Bíblicamente, la palabra rociar o verter no se emplea ni sale en el Nuevo Testamento. A eso se le llama bautismo por aspersión, por rociamiento no está. Tampoco fue el bautismo que hizo Jesús. Podemos decir que el bautismo bíblico, ya sea por el ejemplo de Jesús y ya sea por el significado de la palabra, debe ser por inmersión, debe ser sumergido en agua. Pero hay excepciones, y hay excepciones, hermanos, que Dios entiende, que tienen que ver más con el corazón que más con la forma. Y tiene que ver con el estado de salud de las personas. Es decir, un moribundo en el hospital, una persona agonizando, que recibe al Señor Jesús como su Salvador y desea el bautismo, sabemos que no lo podemos bautizar, no lo podemos llevar a la playa, al lago ni a una piscina. Por ende, existen esas excepciones. Si ellos quieren el bautismo, se les hace por aspersión porque es un acto simbólico que refleja una verdad de fe cristiana y que no trae salvación. ¿Ya? Entonces, esos son solamente en caso de salud física, ¿no es cierto? En casos muy excepcionales. Podemos decir entonces que si un cristiano hoy acepta a Jesucristo y no alcanzó a bautizarse y muere, ¿se va con el Señor? Por supuesto que sí, pues la salvación es un regalo dado por gracia y solamente tiene que ver en creer en el Señor Jesucristo.
vamos a ver bíblicamente cuáles son las interpretaciones falsas que existen acerca del bautismo. ¿Qué es falso? ¿Qué es necesario para obtener salvación? Como acabo de dar en el ejemplo anterior, si un cristiano, un creyente no alcanzó a bautizarse porque fallece, pues es salvo. Por lo tanto, el bautismo no trae salvación. Es una equivocación total. Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9 y Tito 3, versículo 5. Leer también, por favor, Romanos capítulo 4, versículo del 1 al 6, donde habla de que la salvación es por gracia. Hay que entender lo siguiente. Creer y bautizar van completamente de la mano. La Biblia nos lo dice. Están unidos inseparables en todo el Nuevo Testamento. Quien cree desea bautizarse. No conocemos ni vemos a nadie que habiendo creído de corazón diga yo no quiero bautizarme. La fe es la raíz del cual el bautismo viene a ser un fruto. Entonces es algo que se da en forma natural. Ahora, puede haber gente que todavía no siente bautizarse inmediatamente, pero créanme que en un punto quien se encontró con Cristo y quien ama a Jesús llega al punto en que dice yo quiero hacer esto públicamente. Es como cuando tú amas a tu pareja y la amas tan intensamente que llega un punto en que dices ahora me comprometo públicamente y haré visible mi relación con esta persona. Leer Hechos capítulo 2, verso 41, Hechos capítulo 8, versículo 12 y Hechos capítulo 8, verso 36 al 38. Desde el punto de vista bíblico del bautismo, es que todos los creyentes deben ser bautizados, es decir, que la Biblia no lo deja como una opción personal, sino que de verdad es un mandato divino, por eso se le dice ordenanza bíblica. La idea de un cristiano no bautizado no existe en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Ya, la palabra creer y bautismo están inseparablemente unidos. Si leemos todo el libro de los Hechos, Hechos 41, Hechos capítulo 8, versículo 12, Hechos 8 del 36 al 38 y así sucesivamente, vamos a ver que la gente creía en Jesús y era bautizada inmediatamente. Ellos anhelaban el bautismo. Ya es inseparable, va absolutamente de la mano. ¿Qué simboliza el bautismo? Pero ¿qué estamos haciendo cuando somos bautizados? Es importante que sepamos lo que es, ya que nadie sea bautizado sin saber. Por eso nosotros los cristianos no bautizamos bebés ni bautizamos a niños menores de edad que no tienen conciencia, porque como es un acto simbólico yo debo entender qué estoy haciendo, qué implicancia tiene en mi vida. Entonces el bautismo simboliza la muerte de Cristo, ¿no es cierto? Cuando Él murió, la sepultura, pero también cuando Él muere, ¿no es cierto? A su naturaleza, nosotros también estamos muriendo con Él. En el bautismo, cuando somos sumergidos, estamos simbolizando que hemos muerto a nuestra vieja naturaleza, a nuestros delitos y pecados. Y cuando nosotros emergemos del agua, emergemos como personas nuevas, como Cristo. Cuando resucitó y fue glorificado, así nosotros también hemos resucitado juntamente con Él. Eso sale en Romanos capítulo 6, verso del 1 al 10, Colosenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Eso simboliza el bautismo. Y también enfoca la santificación. Romanos capítulo 6, versículo 4, porque el agua purifica, el agua limpia, ¿no es cierto? Y entendemos que en Cristo nosotros hemos sido lavados a través de su sangre, hemos sido limpios completamente del pecado, de la maldad, de la suciedad del pecado. Entonces, cuando nosotros nos sumergimos, estamos haciendo un acto recordando cómo Él nos lavó con su sangre. Propósito del bautismo. ¿Para qué me he bautizado o para qué te vas a bautizar? 1. Identificarte con tu Salvador. Ya cuando nosotros nos bautizamos estamos confesando abiertamente nuestra fe en Cristo,
nos estamos identificando con lo que Él padeció y nos estamos sometiendo al señorío de Cristo. Estamos diciéndole al mundo, ahora yo no vivo más yo, sino que Cristo vive en mí y Él es mi Señor. Segundo, significa la muerte del creyente a su vida antigua, al mundo, al pecado, a la vieja manera de vivir. Hemos muerto a eso. Y la resurrección, ahora resucitamos como una nueva criatura en unión con Cristo. Ahora estamos con Cristo, vivimos una nueva vida. 3. Propósito del bautismo número 3, la identificación con Cristo y la iglesia. Es decir, me identifico con Cristo en su muerte, en su resurrección, pero también me identifico con la iglesia. Ahora yo pertenezco al cuerpo de Cristo. Ojo, habla más que de una pertenencia a una denominación, habla de una pertenencia al cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Soy hijo y pertenezco a este cuerpo y Él es la cabeza. Romanos capítulo 12, versículo 4 y 5. Romanos 12, 4 y 5. Entonces, esa es la primera ordenanza que Cristo nos dio. Y la segunda es la Cena del Señor, conocida también como Santa Cena. ¿Qué significa la Santa Cena? Tú puedes ver que Jesús la hizo la noche de Pascua. En Lucas capítulo 22, versos del 13 al 20, vemos cómo Él la comparte con sus discípulos. La Pascua era una fiesta judía, queridos hermanos, que hasta el día de hoy la celebra el pueblo de Israel, que recuerda la salida de Egipto, ¿no es cierto?, del pueblo de Israel, la salida de la esclavitud, la liberación del pueblo. Y así como en la Pascua se celebraba la liberación de la esclavitud en Egipto, en la Cena del Señor, en la Santa Cena, recordamos la liberación de nuestros pecados a través de la muerte de Cristo. Y este es un sacramento dado por Jesús, no fue inventado por el hombre, fue dado por Cristo para ayudarnos a fortalecer nuestra fe. ¿Por qué? Porque nosotros cuando tomamos Santa Cena, nosotros recordamos la muerte, recordamos el sacrificio que hizo Cristo, lo que hizo a favor tuyo, a favor de la humanidad, y nosotros renovamos un voto de servirle, volvemos a hacer un compromiso con Él. ¿Cuál es el propósito de la cena o de compartir la Santa Cena? Primera de Corintios capítulo 11, versículo 25 señala que es para mirar el pasado. La iglesia, los hijos del Señor debemos recordar, jamás olvidar lo que Cristo hizo en esa cruz. La cruz a nosotros nos mantiene firmes. El mirar el sacrificio de Cristo nos mantiene hacia la meta correcta. Por lo tanto, recordar lo que Él hizo, que fue molido por nuestros pecados, y agradecer eso es absolutamente necesario. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 28 dice que el otro propósito es para mirar nuestro interior. ¿Por qué? Porque cuando tomamos Santa Cena, la Biblia dice que debemos examinarnos, ¿no es cierto? Que no debemos, si estamos enojados con un hermano, si estamos en pecado, no debemos beber ni tomar así, no debemos tomar indignamente, debemos tener cuidado, es un sacramento que es especial, que tiene su solemnidad. Entonces, si yo estoy enojado, si recién peleé, si salí discutiendo de la casa con mi esposo, la Biblia dice, examínate, examina cómo están tus caminos y pide perdón. No es para condenarte, no es para juzgarte. El Señor quiere que nos pongamos a cuenta, que le pidamos perdón a Él, porque la Biblia dice que Cristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que eso, examinémonos antes de tomarla. Tercer propósito de la Santa Cena es para mirar el futuro y esperar su venida. Primera de Corintios 11, 26. Porque esta cena se instituyó que nosotros la bebiésemos y la compartiésemos hasta que Cristo venga. Es decir, cada vez que la bebemos, cada vez que la compartimos, entendemos que estamos esperando y celebrando la venida de Cristo. Pero ¿para quién es este mandato? ¿Todos pueden tomar la cena del Señor? Pues es para los creyentes, es para aquel que ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador. No es para los no salvos, no es para gente que ha rechazado, que odia a Cristo o que se burla del Evangelio. Ojo con eso. Porque la Biblia señala en Primera de Corintios capítulo 11, versículos 29 y 30, que hay juicio de Dios para quien come y bebe indignamente. Y esto no tiene que ver con que si yo soy hijo de Dios y amo a Dios y cometí un pecado, ¿no es cierto?
yo voy a ser condenado y no la puedo beber. Ojo, si yo soy hijo de Dios y he cometido un error y no sé, y algo pasó justo antes de ir a la Santa Cena, yo en Cristo Jesús puedo arrepentirme de corazón, Él me limpia y yo puedo beber. Esto habla de gente, ¿no es cierto?, que no tiene temor a Dios alguno, que va a tomar la cena indignamente, ya sea burlándose, por eso no podemos dárselo a un amigo, una persona que recién llegó, que recién la invitamos y no tiene idea de lo que significa. Indignamente, aquí cuando dice para quién come y bebe indignamente, en la iglesia de Corintios estaba ocurriendo que había gente que se embriagaba, o sea que ya la Santa Cena la habían llevado al siguiente nivel y tomaban copa y comían y comían y bebían y salían borrachos. Y Pablo dijo, cuidado, estamos jugando con fuego, esto es un sacramento sagrado, no es para emborracharnos ni para llenarnos el estómago comiendo el pan. Entonces, más que nada, eso tiene que ver con juicio para el que bebe indignamente, o sea, que no se los pase la mano, no nos vamos a embriagar tomando la Santa Cena. ¿La Biblia habla de con qué frecuencia debo tomar la Santa Cena? La verdad es que no, la frecuencia exacta no sale, solo debemos realizarla. Algunas iglesias la hacen una vez a la semana, una vez al mes e incluso una vez al año. No se sabe la frecuencia, solo la Biblia es clara en mencionar que debemos realizarla hasta que Cristo venga por nosotros. En Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 26. Espero que haya sido de bendición esta clase.